al libro de Isaías. Todos, por favor, al libro de Isaías. En el capítulo 5. Isaías capítulo 5. Hoy quiero hablar de un tema muy especial. Ustedes saben que desde los días de Juan el Bautista, por decir así, hablo en el Nuevo Testamento, se demanda del que oye la palabra del Señor, se demanda del que dice ser piadoso o cree en Dios, que dé frutos dignos de arrepentimiento. Y usted podrá decirme, bueno, pastor, pero ese es un tema que desde los profetas lo tocaron. Sí, por eso me fui específicamente a hablarle del Nuevo Testamento. Y recurro a los datos que hablan sobre el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que confrontó a los religiosos de su tiempo y les dijo así de una manera pero severa: ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. El árbol que no dé fruto será cortado y hecho leña. ¿Sí o no? Y usted dice, pastor, pero ahí no dice hecho leña. Sí dice será cortado y echado al fuego. ¿Qué se echa al fuego? La leña, ¿no? Esa es versión Solís. Ok, entonces entendido eso, cuando habla de frutos dignos de arrepentimiento, es porque Dios está esperando que nosotros demos fruto. ¿Y cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? Leamos Isaías 5, verso 1 al 4, por favor. Dice la palabra del Señor: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. ¿Y qué dio? Uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cuántos oyeron eso? ¿Cómo esperando que diera uvas naturales, dio uvas monteses? ¿Cuántos de ustedes conocen la sandía montés? ¿La conocen o no la conocen? No la sandillita aquella que se siembra la semilla y salen las riquísimas sandías que nos comemos. Hay una que le dicen montés porque de repente nace por ahí entre las malezas, pero esa no es la original. Y entonces en este pasaje de la Escritura, y si seguimos leyendo hasta el versículo 7,
encontramos que dice en el verso 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. En esos 7 versículos vamos a fundamentar el mensaje de este día para los que están aquí y para los que están conectados. Estamos hablando de los frutos que Dios espera. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Y bien, tomando en cuenta entonces esta parábola escrita para ilustrarnos lo que Dios hizo por Israel, el trato que Dios le dio a Israel, la forma como Él, vamos a decirlo así en buen nicaragüense, se desveló por Israel, y que luego Israel no le diera los frutos que Él quería. Fundamentado en eso, hay una pregunta que quiero usted se la conteste en lo interior, en lo más profundo de su corazón. ¿Cuál sería tu reacción si después de haber hecho una siembra de árboles frutales, estos árboles no te dan fruto en el tiempo de cosechas? ¿Cuál sería tu reacción? Otra pregunta: ¿qué decisión tomaría usted sobre los árboles que ocupan la tierra en la cual usted les sembró, pero no le están dando fruto? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué decisión tomaría? ¿Qué se le viene a la cabeza ahorita? Si nos vamos a la orientación bíblica, dice que el árbol que no da fruto tiene que ser cortado. Pregúntese, usted, así como yo, en muchas ocasiones me he preguntado, pregúntese usted, ¿está dando usted los frutos que Dios quiere que usted dé? Si no es así, entonces, ¿qué cree usted que nos espera a ambos, a usted y a mí? Si no estamos dando el fruto que Dios demanda de nosotros, ¿qué cree que nos espera? La respuesta a esa pregunta necesito que se la dé usted. Pero veamos entonces, según el texto que hemos leído, lo que Dios hace para que demos el fruto que Él desea. Porque Dios no puede demandarnos a ninguno de nosotros. No puede demandarnos que demos fruto si Él no ha hecho lo que debe hacer para que demos fruto. Vea por favor en el verso 1.
Dice en el verso 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera, ¿cómo? Fértil. ¿Dónde te ubica el Señor para luego demandarte que dé fruto? Te ubica en un lugar fértil. Se lo voy a volver a repetir. Dios demanda que demos fruto, pero para que demos fruto nos ubica en un lugar fértil. Usted no vino a Comunidad Cristiana Elim para ser infructuoso, estéril. Dios le trajo a Comunidad Cristiana Elim. Usted pudo haberse ido a cualquier otra congregación y está bien. Iglesias de Dios, iglesias pentecostal, iglesias de Cristo, iglesias bautista, iglesia nazareno, cualquier otra. Usted pudo haberse ido a cualquier otro lugar. Ningún lugar donde se predica la palabra de Dios, ningún lugar donde se adora a Dios, ningún lugar donde se evangeliza para que las vidas vengan al Señor, ningún lugar donde hay un siervo de Dios, ningún lugar donde hay hijos de Dios. Escuche esto: ningún lugar de esos es infructífero. Todos esos lugares son fructíferos, porque se adora a Dios, se sirve a Dios, se predica la palabra de Dios, se evangeliza con la palabra de Dios. Hay hijos de Dios. Ningún hijo de Dios es estéril. Dios, para demandarnos fruto, nos ubica primero en un lugar que es fértil. En una ocasión tuvimos aquí a un predicador, muy buen predicador. Me consta porque lo conozco desde que era un miembro de iglesia y ahora es un lindo pastor, tremendo predicador. Y quise traerlo que viniera a predicar aquí. Y él comenzó a dirigirse a ciertas personas para saber que qué estaban haciendo aquí en la iglesia. Y varios, porque él dijo: levántenme la mano los líderes de Comunidad Cristiana Elim. Varios que estaban levantaron la mano. Y recuerdo que se le fue a uno. Espero no ofender a nadie con esto. Se fue donde uno cerca. Era un congreso, estaba lleno. Se fue y le dijo: ¿tú eres líder aquí? Le dijo: sí. ¿Cuánta gente te sigue? Y dijo: bueno, yo soy parte de... entonces tú no eres líder, eres miembro de un grupo. Te voy a hacer otra pregunta, te la voy a poner más fácil. Tú eres líder aquí en la iglesia. ¿Cuántas almas te has ganado en el tiempo que tienes de estar aquí? Y no pudo contestar. Le voy a decir esto: todos nosotros, sin excepción alguna, estamos desafiados, estamos demandados de parte de Dios para dar fruto. La semilla que cayó en mí también cayó en usted. La palabra que fue sembrada en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, esa palabra que fue sembrada en mí también fue sembrada en cada uno de ustedes. Y los únicos responsables de que produzca a 100, a 60 o a 30 por uno, los únicos responsables somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la tierra donde la semilla fue sembrada. La semilla es la misma.
tiene la misma calidad, pero la única tierra que produce a 100, a 60 o por lo menos a 30 por 1, la única tierra que produce eso es la buena tierra. Levanta su mano derecha conmigo y diga: Señor, vamos, levántela al cielo, esto le va a ayudar. Dígale: Señor, yo quiero ser buena tierra. Es un anhelo del corazón, es un anhelo de nuestra alma. Es bueno que lo confiese siempre, cada mañana. Si va a orar, dígale: Señor, este día yo quiero ser buena tierra. Que tu semilla produzca, aleluya, en mi vida, que produzca. Porque la semilla que cayó junto al camino, dice el Señor, viene el maligno y se la lleva. Junto al camino, a la orillita, aquellos que la palabra de Dios solo la dejan así, a la orillita de su vida, no la dejan que entre. Él solo está diciendo por mí: esas son chifletas, qué barbaridad, en esta iglesia no hay amor. Y ve qué cara la que pone. Peor te la voy a poner. La palabra no entra a su vida, se queda afuera. La semilla que cayó sobre piedras, ¿qué es lo que está diciendo? Aquellos que en el momento la reciben con gozo. ¿Sí o no que algunos de ustedes salen de aquí diciendo: qué poderoso mensaje, aleluya? Pero al llegar a la casa se les olvida. O sea que es una semilla que cayó sobre piedra, nació, pero como no tiene profundidad, cuando viene el sol la seca, se terminó. Y la que cayó entre espinos y abrojos, donde hay espinos, donde hay maleza, ¿qué dice? Dice que no da fruto. ¿Por qué? Porque la maleza, los espinos ahogan a la semilla. ¿Y cómo interpretó el Señor eso? Lo interpretó así: los afanes de esta vida ahogan la palabra y hacen que ésta sea infructuosa. ¿Quiénes somos los culpables de que funcione, que la semilla dé fruto? Nosotros. La semilla que fue sembrada en mi vida, la semilla que fue sembrada en su vida, esa semilla es la misma que yo recibí. ¿Ha fructificado o no ha fructificado? Esa es responsabilidad de usted. Esa es responsabilidad de usted. Es responsabilidad mía. Ay, no, es que si yo tuviera un pastor de ojos azules o un pastor así, escúcheme esto: Judas tuvo el mejor pastor que pudo haber recibido el universo, y no dejó de ser el malvado que era. Es responsabilidad nuestra dar fruto. Dios nos ubicó en su inmensa misericordia en un lugar donde Él quiere que fructifiquemos. Y como Él quiere que fructifiquemos, ese lugar es fértil. ¿Sabe dónde me ubicó Dios a mí? Me ubicó en una pequeña congregación cuando me convertí al Señor. Me ubicó en una pequeña congregación, en un barrio donde la gente no quería ni entrar, el barrio Jorge Dimitrov. Esa iglesia, esa pequeña congregación era campo de una iglesia del barrio Quintanilla, otro barrio santo que todo mundo quería llegar. Mi pastor ni tan siquiera tenía una credencial de pastor, ni tan siquiera había una escuela de discipulado. Escuche esto: pero cómo producía almas esa congregación. Eran cantidades de almas, y vino creciendo la obra, y salió el primer ministro, y salió el segundo ministro, y salió el tercer ministro, y salió el cuarto ministro. Comenzaron a salir pastores, evangelistas, maestros de una pequeña congregación. No se trata de qué tamaño tiene el templo, ni en qué barrio esté establecido. Se trata del lugar designado por Dios. Es fértil, y si es fértil es para que tú y yo demos fruto. Estamos demandados de parte de Dios para dar fruto.
porque Él nos ubicó en un lugar fértil. Veamos algo más. ¿Qué sigue diciendo el verso 2? El verso 2 dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. ¿Están oyendo eso? En medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. Nos quedamos con la primera parte. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Escuche, estamos viendo ahora mismo el punto, lo que Dios había hecho para que esa viña diera fruto. Número 2, después de haberte ubicado en un lugar fértil para que dé fruto, te protege y te quita lo que pueda evitar la fructificación. Escúchame, te lo voy a volver a decir, porque eso lo tengo escrito en un material que yo preparé hace un tiempo. Dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. La torre es para la vigilancia. O sea que no les dejó sin cuidado, les estaba protegiendo. 2, escúchame lo que te voy a decir ahora mismo. Dice que la había cercado y despedregado. El cerco también para protección, y despedregado es para que el terreno quedara para producir, porque un terreno con piedra es difícil que produzca. Entonces escuche lo que Dios estaba haciendo. Primero, los plantó en un lugar fértil. Segundo, limpió el terreno y puso una torre y cercó para protegerlos y para que no se impidiera que dieran fruto. Algo más quiero decirte. Vea lo que dice el verso 3 y 4. Vea la reacción que tiene Dios aquí. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Oigan la reacción de Dios. ¿Qué más podía hacer? Lo que yo hice, ¿qué más podía hacer? Y vea en el versículo 5 y 6 las consecuencias de no dar el fruto que Dios te manda. El verso 5 y 6 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Diga conmigo: cerco de protección. A ver, dígalo más alegre. Diga: cerco de protección. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Yo no sé cuántos de los que están aquí manejan más o menos o saben respecto de cuando un cerco en una finca donde se siembra, donde se produce algo, cuando un cerco tiene portillos. Lo más recomendable es que busque cómo cerrar esos portillos, porque si no, por ahí se le van a meter animales y le van a destrozar lo que tenga, ¿sí o no? Y dice Dios: esto es lo que voy a hacer. Porque yo esperaba que dieran uvas, pero dieron uvas silvestres. Entonces esto es lo que voy a hacer. Voy a quitarles el cerco de protección. Le voy a decir esto que probablemente algunos no lo pueden captar. Probablemente algunos de ustedes no tienen ni idea
lo que significa que Dios te quite su protección. No tienes ni idea. Porque si hay algo que quita la protección de Dios, se lo voy a ilustrar de esta manera. Si aquí ahora mismo se viniera una lluvia de esas copiosas, que le llaman tormentas, y comienza a caer el aguacero, le pregunto, ¿se mojaría usted aquí adentro? No, pero todo el que está afuera sí se mojaría. Entonces este techo te protege. Esto es como el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pero si te sales del templo y vas allá donde está cayendo el agua, te vas a empapar, ¿sí o no? Entonces, ¿saben cuál es el problema? Que cuando Dios te quita la protección, y puede que esto me lo vaya a criticar cualquier religioso, cualquier persona que ve esta transmisión, que no entiende a profundidad esto, probablemente diga mentira, Dios no lo va a hacer, se equivocó. Dios llega un día cuando dice hasta aquí. Cuando se colma la paciencia de Dios, dice hasta aquí. Ahora te quito el cerco de protección y vas a saber lo que significa estar fuera de mi protección. Porque hay unos que se enjuagan la boca diciendo: no, yo creo en Dios, yo respeto a Dios. Pero mentira, pura falsedad. Porque no lo demuestran buscando a Dios. No lo demuestran ante sus semejantes. No lo demuestran ante la responsabilidad con Dios de dar frutos que agraden a Dios. Y para colmo, pecando. El pecado te hace ser presa fácil de Satanás, porque le das derecho legal al diablo para que haga lo que quiera contigo. El pecado tienes que repudiarlo. El pecado tienes que rechazarlo. Ayer yo le decía a un grupo de mis alumnos en la escuela que tengo los sábados, les decía: estoy desanimado. Y de repente yo miré que se quedaron como esperando qué irá a decir ahora el pastor. Y les digo: estoy desanimado. He perdido el ánimo para pecar. Ni ustedes lo entendieron. Levánteme la mano el que entendió eso. El que no lo entendió, no se anime a pecar. Manténgase desanimado al pecado. ¿Me entiende? Usted puede decir todos los días: hoy estoy desanimado para pecar, así que no quiero pecar. Entonces, a mí me llama la atención poderosamente que ese pueblo, el que Dios escogió entre los pueblos de las naciones y a quien dijo: mi real sacerdocio, mi especial tesoro, mi nación santa, a ellos les dice: le voy a quitar el cerco y le voy a aportillar. Dios mío lindo, si Dios dijo eso de su pueblo especial, ¿qué cree usted que puede pasar de nosotros, miserables pecadores, que por misericordia estamos en este camino? Hay unos que se creen la gran cosa y dicen: a mí no me interesa eso. Si supieras, si entendieras lo que es estar sin protección divina, te aseguro que vivirías una vida piadosa mejor que muchos. Pero como no entienden esto algunos, Dios es bueno, Dios es amor y Dios tendrá que hacer esto y Dios me tiene que contestar. Y si es Dios y si todo lo puede, entonces que me conteste. Te equivocaste. Ciertamente Dios todo lo puede. ¿Y sabes qué significa eso también?
significa que si todo lo puede, también puede decirte no. Aunque lo critiques y aunque murmures y blasfemes de Él, también tiene el poder para decirte no, porque yo no soy tu títere para que me muevas como tú quieras. Yo me recuerdo una vez, presionado por tanta prueba, por tanta tribulación, le dije: Señor, si tú no me contestas en esta semana, que voy a estar vigilando y voy a estar ayunando, un día después de esta semana yo ya no soy cristiano. Imagínense ustedes el barro diciéndole al alfarero cómo tenía que hacer y cuándo debía de hacerlo. Sí que somos conchudos nosotros a veces, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen allá en el barrio? Carebarros. Exigiéndole a Dios. ¿Qué tenemos que exigirle a Dios? Dios es Dios y Él hará lo que Él quiere. Si nosotros somos míseros pecadores que por su misericordia hemos sido rescatados. Y para que eso se lograra, Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Tenemos entonces las consecuencias de no dar el fruto que Dios demanda. Le quitaré su vallado, su seguridad, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Es decir, habrá portillos por donde el enemigo, donde el adversario entre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, enfocados en el título de este mensaje, ¿qué frutos esperaba Dios de su viña? Vayan al verso 7, por favor, la primera parte del verso 7. Dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. La palabra clamor es grito desesperado, angustioso. Dios esperaba que se hiciera justicia, pero no se hizo justicia. Y déjeme llevarlo entonces a un entendimiento más profundo de estos frutos que esperaba Dios de su pueblo. Cuando dice esperaba juicio, usa la palabra hebrea mishpat. Y cuando dice y he aquí vileza, usa la palabra hebrea mishpash. Parecidas las palabras, pero son diferentes. Estamos hablando como de dar un fruto parecido, pero no el que Dios quiere. ¿Me está oyendo? Ahora, ¿qué significa la palabra juicio? Se la voy a leer según la lengua española. Juicio, facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Eso es tener juicio. Repito, entender, oiga esto, distinguir el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Eso es tener juicio. Está cabal. Entiende, esto es negro y esto es blanco. Esto es bueno, esto es malo. Esto debo hacer, esto no debo hacer. Eso es tener juicio. El Señor esperaba, dice, juicio. ¿Y qué fue lo que recibió? Vileza. Segunda definición de la palabra juicio: opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o una cosa. Tercera definición: facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Acertar, en otras palabras.
Entonces estamos hablando de juicio. Dios espera que nosotros podamos entender lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Lo que es verdadero y lo que es falso. Lo que es santo y lo que es profano. Lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Es decir, tener juicio. Diga conmigo levantando su mano derecha en este día: Dios espera que yo sea una persona juiciosa. Entendamos. Dios quiere que seamos juiciosos, no que juzguemos a los demás. No es que juzguemos a los demás, sino que hagamos juicio de si eso es correcto o no es correcto, que tengo que hacer yo. A veces estamos interesados en la vida de los demás, pero no en nuestras propias actitudes. A veces estamos viendo los defectos de los demás, pero no nuestros propios defectos. A veces estamos llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. ¡Ay de aquellos!, dice el Señor, que llaman a lo amargo dulce y a lo negro blanco y a lo malo bueno. ¡Ay de aquellos! Hay una sentencia. Nosotros tenemos que ser personas juiciosas. ¿Es correcto que usted siga peleando a su marido, señora? ¿Es correcto que usted siga peleando a su esposa, caballero? ¿Es correcto que usted siga celando a su pareja, señor, señora? ¿Es correcto que usted siga en fornicación oyendo este tipo de mensajes? ¿Es correcto que usted se aparezca a la iglesia como el cometa Halley? ¿Es correcto que solo busque a Dios cuando tiene problemas? Si todavía no lo ha entendido y usted cree que eso está bien, es que Dios es misericordioso, pastor, se le olvidó, pastor, eso. No, pero también dice la Biblia que fuego consumidor. Algunos se saben solo la cara buena de la escritura, pero no ven la cara mala, entre comillas pongo eso, pero es la cruda realidad. Usted no podrá agradar a Dios porque pase a dar una ofrenda al altar o porque agarre un sobre y eche diezmo cuando usted esté en pecado. Usted no puede agradar a Dios con ofrenda y con diezmo cuando esté en pecado. Y si por eso usted me va a decir, entonces dejo de ofrendar y dejo de diezmar, déjelo, no hay problema. Alguien tiene que decirle la verdad. Gente que cree que está bien solo porque viene a unos minutos de oración y todo el tiempo se la pasan viendo televisión. Dios espera de su pueblo juicio, facultad de entender, de distinguir entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero, entre lo profano y lo santo, entre lo limpio y lo sucio. Si usted lo que está haciendo sabe que no es correcto, deje de hacerlo. Rechace el pecado. Una persona que te está induciendo al pecado, córtala de una vez, porque junto con esa persona te vas a ir al infierno por no haber cortado lo que debiste cortar. Muy bien que hay personas que no quieren que ni su pastor llegue a su casa, pero sí aceptan a quien los induce al mal. Llega una persona a querer tener un tiempo de oración. Hermano, es que fíjese que
Ahorita no tenemos tiempo, hermano, tal vez en otra ocasión. Oh, pero si llega alguien a decir, mira, nos tiramos un partidito de ajedrez. ¡Ay, bienvenido! A ver, vos, servinos un fresquito, por favor. Qué montón de gloria a Dios los que escuché, amén, aleluya, danza y todo, mire ahorita. Muy bien que venir a estar 2 horas en el santuario. Qué aburrido eso de estar ahí. Pero no les importa solearse todo el día jugando béisbol o jugando fútbol. Eso sí no les importa. ¿Sabe por qué algunos de nuestros hijos están perdidos? Porque se les toleró esas cosas. Que hicieran lo que se les antojaba y no decirle, eso no es correcto. No, pastor, es que mire, si yo le digo, el muchacho se va a apartar del Señor. Se va a apartar del Señor, pues ya tiene rato de estar apartado. Muchachos y muchachas malcriados que sus padres no pueden decirle ni una sola palabra, pero aquí vienen a pasar como que si fueran los ángeles. Dígale, no es correcto. En la iglesia pareces un arcángel, pero aquí en la casa te comportas como un diablo. Dígaselo. Y que Dios tenga misericordia de esa alma. Porque le aseguro que a los hijos, cuando no los arrendamos en la casa, en la calle los arriendan. Y ahí no los van a tratar con misericordia. Se lo aseguro. Pero hay que decirles lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay que tener una mente juiciosa. Hijo, mira, eso no es bueno. Eso ofende a Dios. Mira, debieras hacer esto a favor de tus hijos, de tus hijas. Es su responsabilidad y mi responsabilidad hacerlo con nuestros hijos. Papá, no, yo no quiero ir a la iglesia, es que eso de la iglesia, eso es aburrido. Sí, mi hijo, yo sé que es aburrido. Viera que me cuesta a mí estar sentado más de 1 hora escuchando al pastor. Pero es lo único que nos va a ayudar a conocer más del Señor. Así que venga. Después va a tener el tiempo para que vaya donde quiere ir. Terreno donde la palabra de Dios se siembra, algún fruto va a dar un día. Así que no le tenga temor a hablarle a sus hijos como debe hablarles. Algunos quieren arreglarlo, agarran un cable, agarran una vara o un palo y le dan. No, no es así. Eso no es educación. Eso se llama tortura. Aleluya. ¿Será que pueda seguir? Me tiene bastante preocupado algunos rostros que logro ver. Entonces tenemos que Dios estaba esperando juicio, uvas, eso representa las uvas en este caso. Pero ¿qué dio de fruto a Israel? Vileza. ¿Qué dice la lengua española de la palabra vileza? Cualidad o condición de vil, acción o expresión vil. Quedamos en el aire todavía, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo léxico de la definición. Cualidad o condición de vil. Escuche, dice: ¿cómo pudo comportarse con semejante vileza con una persona que le había ayudado tanto? A ver si esa oración le ayuda. ¿Cómo pudo comportarse con tanta vileza ante una persona que le ayudaba tanto? ¿Qué le ilustra esto? De una persona que ayuda a otra, pero esta persona termina traicionándolo. Ese comportamiento es vil. ¿Cómo pudo Judas
con todo lo que el Señor hizo por ellos, comportarse de la manera que se comportó. Una vez me recuerdo un disque amigo mío que se congregaba aquí. Un día estábamos hablando de esos amigos traidores, que como desde los tiempos del Señor siempre ha habido un Judas. Y me dice ese mi amigo: ¿sabe qué, pastor? Me dice: es gente que no usa la cabeza. Porque ¿cómo es posible? Me dijo él. Voy a ilustrárselo, me dice, de esta manera. ¿Cómo es posible que le muerda la mano al que me da de comer? ¿Han oído ese dicho, va? ¿Cómo es posible que le muerda la mano al que me da de comer? ¿Usted ha tenido la experiencia de estarle dando de comer a un perro y que lo muerda? Yo no, pero el dicho se ilustra con eso, de perros que cuando le están dando de comer de repente te muerden. Entonces él me decía: ¿cómo voy a morder la mano del que me da de comer? ¿Y sabe cómo terminó ese hombre? Terminó traicionándome y haciendo que me llevaran inclusive preso, siendo pastor de esta iglesia. Y como dicen por ahí en buen nicaragüense, tuve que amarrarme los pantalones y declarar lo que debía declarar y fundamentarlo con documentos, la falsedad que habían dicho y por lo cual a mí me habían llevado preso, y ya estaba en interrogatorio para ir a cárcel preventiva y luego la sentencia. Acusado del delito de evasión fiscal al Estado de Nicaragua. Es un delito grave. ¿Cómo es esa historia? Esa historia es de una donación que había sido enviada para la iglesia cuando no teníamos templo. La idea era que de esa donación nosotros adquiriéramos los recursos para el templo, meterlo o invertirlo en la construcción del templo. Pero cuando ya la donación estaba aquí en aduana, ellos la agarraron y se la llevaron con un documento falso de que supuestamente yo se lo di, y se llevaron la donación. Venían 4 vehículos, un contenedor de llantas y rines de lujos, ropa, electrodomésticos. Esa donación me la habían enviado para la iglesia. Todo estaba a nombre mío. Yo era el administrador de esa donación. Y ellos con un documento falso lo sacaron y se lo llevaron y lo comenzaron a vender. Aduana persiguió el caso. ¿Y a quién cree que llamaron para meterlo preso? No a ellos, sino a mí, porque yo era la figura legal ahí. Cuando eso pasó y me llevaron, me dijo el de fiscalización de aduana: mire, pastor, me dice, usted se mira que es una persona sencilla y no se le ve en su rostro que sea un delincuente, pero aquí solo le queda una: págueme los impuestos de todita la mercadería y usted queda limpio, o denúncielos para que caiga la ley y se termine el problema. Y le dije: para pagarte impuestos no tengo, porque desde el momento que viene esto como donación es porque no tenía para comprar. Y 2, prefiero denunciarlos, porque hay que sentar un precedente que a un pastor no se le hace esa jugada. Y me fajé. 3 meses después estaba saliendo la exoneración de culpa, donde se decía el pastor Denis Solís, decía el reverendo Denis Solís, y la iglesia Comunidad Cristiana en Línea Asamblea de Dios exoneradas de culpa, y les cayó el peso de la ley a ellos. El que me dijo: ¿cómo voy a morderle la mano al que me da de comer? Ese no solo me mordió la mano, como dicen en mi pueblo, hasta las patas me mordió.
Escuche esto que le voy a decir. ¿Cómo pudo actuar con tanta vileza ante la persona que le ayuda? Eso es para ilustrar la definición de vileza. Bien. ¿Entendió esa parte del mensaje? Sí la entendió. Ok. Versículo 7, la segunda parte dice que esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Esperaba justicia, dice. Esperaba justicia, ¿me está oyendo? La palabra justicia del hebreo tzedeká y la palabra clamor del hebreo tzeaka. Escuche esto, parecidos pero no iguales. Yo quiero que usted entienda de que estamos hablando de frutos que Dios quiere, pero que estamos dando otro que se parece, pero que no es lo que Dios quiere. ¿Y qué habla la lengua española respecto de la palabra justicia? Esto es lejos, solo voy a leer una parte. Hay 4 conceptos que definen la palabra justicia. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. Voy a leerle otro concepto. Justicia, ejercicio y aplicación del derecho y de las leyes por parte de los tribunales y los organismos judiciales. Hacer justicia, reconocer lo que corresponde a una persona por sus méritos o valores. Eso es ser justo. Entonces Dios esperaba que ellos fueran justos. ¿Y qué fue lo que halló? Clamor. ¿Qué es clamor? Eran gritos angustiosos, desesperados, pero en este sentido reclamándole a Dios. Hay gente que, como decía un hermano nuestro, José Centeno, qué valor el que tienen. Saben que andan mal, saben que se han comportado mal, saben que no han sido coherentes con su vida cristiana, pero todavía cuando están atravesando por dificultades le reclaman a Dios. Dios, tu palabra dice tal cosa, ¿y por qué entonces no me viene? ¿O por qué no me responde? Si eres Dios, respóndeme. A mí ese tipo de gente sinceramente me da miedo. Porque si son capaces de reclamarle a Dios que es perfecto, a mí me van a volar la cabeza de repente. Si son capaces de reclamarle a Dios injustamente, inmoralmente, entonces a mí me van a hacer pedazos, porque yo soy imperfecto, yo tengo debilidades, cometo errores. Repito, si son capaces de clamarle y gritarle a Dios, a mí en cualquier momento lo van a hacer también, pero ya estoy preparado para ello. La Biblia dice que el siervo de Jehová es sordo y es ciego. ¿Sabe qué significa eso? No oye los gritos ni mira las injusticias. ¿Por qué creen que puede permanecer tanto un pastor en una congregación? Si tiene gente que son infieles, traidores, judas, así como tiene buena gente también. Pero ¿por qué permanece tanto un pastor?
porque hemos aprendido a no prestarle atención a las injusticias de lo que se dice, a las críticas y a las murmuraciones. Y hemos sido ciegos ante las injusticias de muchos hermanos y hermanas. Y por eso logramos permanecer. Pero si nosotros nos pusiéramos a oír las ofensas, las murmuraciones, los chismes de muchos hermanos que nos puñalan por detrás, y si nosotros viéramos todas las injusticias que cometen, yo creo que yo ya estuviera muerto. Dios esperaba justicia y ellos le gritaron. ¿Y por qué a mí me pasa tal cosa? Alguien dijo en cierto momento: si no estás cosechando lo que deseas, entonces mira cómo estás sembrando. Porque uno cosecha lo que siembra. ¿Por qué no eres más santo? Porque no estás sembrando para la santidad. ¿Por qué no tienes más bendición económica? Porque no has aprendido a ser generoso. La Biblia dice que el que va a ser prosperado es el alma generosa. Tacaños, coyol quebrado, coyol comido. Qué amén, qué gloria a Dios el de ustedes. Siento que me estremezco por aquí. ¿Cómo es que yo digo o compongo el dicho? Coyol quebrado, coyol comido, y otros buscando el coyol. Ánimo, hagamos las cosas que Dios dice, demos el fruto que Dios dice que demos, echémosle ganas. Es cierto, tenemos debilidades, cometemos errores, somos imperfectos, todos los seres humanos, no hay uno perfecto. Pero en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestras debilidades, podemos buscar cómo agradar a Dios y decirle: Señor, es cierto, mira, tengo esta debilidad, este problema es mío, yo lo tengo, esta debilidad yo la tengo, pero Señor, por encima de eso, yo quiero agradarte, ayúdame. Y le aseguro, no dudo, le aseguro que Dios va a trabajar con su espíritu en cada uno de nosotros. No, pero sabemos que estamos mal, que no estamos haciendo las cosas correctas, y todavía venimos a orar diciendo: tu palabra dice tal cosa. Y si es posible, le decimos a Dios: tu palabra dice que tú eres fiel, no puedes mentir. A gritarle a Dios. Eso fue lo que hizo Israel. En vez de ser justos, llegaron a gritarle a Dios. Concluyo. ¿Cuántos se quieren ir? Uy, entonces sigo. Vamos a concluir. Ya los vamos a despachar tempranito. Tenemos las 11:37. Hagámonos la pregunta: ¿qué frutos estamos dando para nuestro Dios? ¿De qué frutos demandados? ¿De qué frutos fueron demandados los religiosos del tiempo de Juan el Bautista? Vámonos a Mateo 3:8, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ya se fijó de qué fueron demandados los religiosos? Fueron demandados a dar frutos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículo 8 también, ¿qué nos dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún
de estas piedras. Y le cuento que en ese momento Juan el Bautista estaba en el río del Jordán. Así que ilustró que Dios podía tener hijos aún de los más duros, señalando las piedras. Y aquí estamos nosotros, miren. Nosotros no somos nacidos de la carne como judíos, como israelitas, perdón. Nosotros somos nacidos por la fe y hemos venido a ser pueblo de Dios por la fe. ¿Qué le parece? Así que se cumplió la palabra que dijo Juan el Bautista. No estén pensando que hoy somos hijos de Abraham. No, Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras, las puede sacar. Aleluya. ¿Qué pasará entonces con nosotros si nos comportamos como se comportó el pueblo de Israel? ¿Qué pasará con nosotros? Léalo usted mismo, por favor. Romanos capítulo 11. Todos, por favor. Romanos capítulo 11. Vea lo que puede pasar con nosotros si nos comportamos como se comportó el pueblo de Israel. Romanos capítulo 11, los versículos 11 en adelante, usted va a encontrar que dice el apóstol Pablo respecto de que el pueblo de Israel tropezó. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Esto es palabra de Dios, hermano. Te alabamos, Señor. Si nosotros nos comportamos como se comportó el pueblo de Israel, lo mismo nos espera: ser cortados. No tenemos excusas. Dios nos plantó en un lugar fértil, limpió para que nada impidiera que fructificáramos. ¿Qué le dice el Señor a los israelitas? Les rodeé de gente preciosa, de gente valiosa, los hijos de Judá, la descendencia real de los reyes buenos en Israel, gente preciosa. A cada uno de ustedes Dios les ha rodeado de alguien que vale la pena que siga su ejemplo.
no tiene justificación. Yo no tengo justificación. Dios me llevó a mí a ser parte de las asambleas de Dios. Voy acercándome a las 4 décadas de ser parte de las asambleas de Dios. Y estoy contentísimo de que Dios me haya llevado ahí. Hay gente imperfecta, gente débil, gente murmuradora, gente chismosa, ministros falsos, ministros hipócritas. Sí lo hay. Pero me rodeó de gente muy buena también. Y yo no sé si usted quisiera meterse a un potrero por donde hay espinos, o si quiere ir por una ladera fértil donde encuentra árboles frutales y puede disfrutar. Eso lo decide cada uno de nosotros, con quién queremos andar. Y no se olvide de este dicho, Primera de Denis capítulo 100: el que con lobo se junta, a aullar aprende. Y dime con quién andas. Versículo 101. Usted decide con quién va a andar. Si le gusta andar con los chismosos, reverendísimo chismoso se hace. Si usted anda con los negativos, reverendísimo negativo se hace. Murmuradores, reverendísimo murmurador se hace. Usted anda con tacaños, tacaño se hace. Por eso es que a un tacaño, el ambiente donde hay gente generosa lo ofende. El tacaño en medio de gente generosa le ofende, porque no es ese su terreno. Pero cada uno de nosotros decide dónde quiere estar. Le voy a decir esto: si usted decidió estar en un grupo que es un grupo de calidad, entonces sea como ellos, de calidad. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Bendito sea el Señor para siempre. Dios es bueno. Se lo digo con todo mi corazón. Yo estoy súper agradecido con Dios. Qué cosa más linda lo que hizo Dios con mi vida. Sería un perfecto desgraciado dejar al Señor después de lo que Dios hizo conmigo. Algunos de ustedes han oído de dónde Dios me recogió a mí. Prácticamente me recogió de la basura, donde ya no tenía ninguna esperanza, donde era el de menos valor. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Haber caído al nivel tan bajo donde yo caí, yo creo que fue lo que movió tanto a misericordia al Señor. Le quiero decir esto para que sepa por qué tenemos que dar el fruto que Dios pide. Un día de estos estábamos medio analizando con mi esposa de un accidente que tuvo mi papá cuando era un joven, no se había casado. Mi papá, junto con sus hermanos y otros amigos, eran cazadores. En las montañas donde ellos vivían salían siempre a cazar venados. Y en una de esas noches, cuenta mi papá, que cuando se iba subiendo
al árbol donde él se posicionaba para disparar, se le desprendió el tirante que cargaba la escopeta, y la escopeta cayó, ¡pum!, y se disparó. A mi papá se le abrió casi toda la espalda, incluyendo la paleta, no me recuerdo cómo se llama ese nombre, ya hablé como de animal, ¿verdad? Pero la paletita del brazo izquierdo atrás, eso se le levantó. Es hasta el día de hoy, y estamos hablando de más de 70 años después. Todavía mi padre tiene una cicatriz como de 20 centímetros. ¿Se imagina cómo era hace 70 años? Era abierto todo. Un disparo de una escopeta, algo así como 20-20, creo que habla él, o 30-20, no sé cómo es. Mi padre se desangró, penetraron los perdigones de la bala del cartucho de escopeta, le perforaron la clavícula. Literalmente mi papá tiene hoyos en la clavícula, en el huesito, donde le rompieron por todos lados. Lo atendieron aquí en el hospital viejo llamado El Retiro, hace mucho tiempo. Y mi papá sobrevivió a eso. Un día de estos que lo llevamos al hospital, el médico le dijo que todavía andaba balas en su cuerpo. ¿Me está oyendo eso? Hace un par de días, una semana, a mi papá le hacen una placa y le dicen: aquí hay balas. 70 años después le descubren que todavía hay pedazos del cartucho de la escopeta. Y analizábamos con mi esposa, pero ¿cómo sobrevivió a eso? ¿Quién sobrevive a un escopetazo así que impacte todo en su cuerpo? ¿Quién? Y le quiero decir esto porque me da ganas de llorar al analizar cómo ha sido Dios con nosotros. De ese muchacho que estuvo a punto de morir, de ahí el Señor sacó 4 pastores. ¿Qué le parece? 3 pastores y una pastora. De ese joven que no se había casado. Entonces Dios no solo lo vio a él, vio que de la semilla de él vendrían ministros de Dios. ¿Tú tienes idea de lo que Dios está pensando para contigo y los tuyos? No tienes ni idea. Pero lo que para ti hoy como que no tiene lógica, lo que está pasando como que no tiene razón de ser, para Dios tiene una razón. Llegaron los días de mi adolescencia, después de ser un muchacho tan trabajador, luchador, me involucré en la delincuencia, en la droga, y estando en lo peor de mi vida, arruinado, arrastrado, caído, ya no tenía ni para comprar la misma droga, el Señor de ahí me agarró y me dijo, todavía antes de que yo lo aceptara, me dijo: Denis, mi siervo eres tú, pero no lo entiendes todavía. ¿Sabes cuánto bien Dios quiere hacer a tu vida y a la vida de los tuyos? ¿Tienes idea? ¿Sabes cuánto bien Dios quiere asegurar, no solo para ti en esta vida, sino para la vida de los tuyos en un futuro? A veces no tenemos ni idea, pero te voy a decir esto: Dios lo hace, y lo hace así por su amor y su gran misericordia, pero lo hace pidiendo que des fruto. Y yo quiero invitar a esa gente, aún los que están conectados, quiero invitarlos a que reflexionemos en qué hemos ofendido a Dios, en qué le hemos fallado a Dios, cómo estamos delante de Dios. Y yo quiero aquí en el altar solo aquellas personas
que dicen: Pastor Denis, yo quiero volverme al Señor. Yo no quiero seguir como estoy. Yo no quiero que Dios me demande en juicio lo que me dio oportunidad de que yo le diera como fruto. Vamos, cierra tus ojos. Y si eres una de esas personas, te quiero aquí en el altar. Te quiero aquí conmigo. Que le digamos al Señor: perdónanos, porque no hemos fructificado como tú quieres que fructifiquemos. Esperaba de ti santidad y probablemente eres mundano en tu corazón. Esperaba de ti justicia y eres injusto. Esperaba de ti piedad y probablemente eres impío. ¿Qué es un impío? Alguien que conoce la verdad pero vive como si no la conociera. Dios espera de ti y de mí fruto, y por eso te ha dado la oportunidad. Aquí entre ustedes hay personas que desde muy niños fueron tocados por el Señor para que nunca se perdieran, pero hicieron todo lo contrario. Hicieron lo que sus deseos carnales les impulsaron a hacer. Pero hoy el Señor, una vez más, te llama con cuerdas de amor y te quiere atraer hacia Él. Si tú eres una de esas personas, ahora mismo, vamos, venga aquí al altar y ore conmigo. Si alguien entre ustedes saben perfectamente que ahorita mismo, como dentro tuyo el Espíritu Santo está tratando de convencerte y aún te resistes a esa voz interior donde el Espíritu Santo está hablándote, entonces después no te quejes. No te quejes de que Dios te dio la oportunidad, pero endureciste tu corazón. Quitaré el vallado y aportillaré tu cerca para que seas hollado, es decir, pisoteado. La palabra hollar es pisotear. No provoquemos a que Dios haga eso, porque se lo aseguro que lo hará. Lo hará. Y usted debe acercarse a Dios por amor a Él, no por miedo, sino por amor a Él. Así que este es un buen momento. Cierro el llamado. Cierro el llamado porque yo no voy a estar rogando que usted esté bien con Dios cuando usted no quiere estar bien con Dios, si es que tiene la necesidad, obviamente. Cierro el llamado. Señor, quiero implorarte misericordia, así como la pido sobre mi vida, la pido sobre cada persona que está aquí. Así, Señor, como yo te ruego perdones mis errores, mis pecados, cualquier cosa que te ofenda de parte mía, así te ruego, Señor, que perdones el pecado de tu pueblo, la indiferencia, la irresponsabilidad, la falta de santidad y cuántas otras cosas que probablemente hacemos. Perdónanos. Oro, Señor, para que en tu grande e infinita misericordia cada uno de nosotros pueda encontrarse en un momento en privado en donde podamos volvernos a ti, si es que tenemos la oportunidad de regresar a nuestras casas, que entendamos que eso es producto de tu amor. Oro por cada vida que está conectada en esta transmisión
Y pido tu amor y misericordia para ellos y para ellas. Que no falte tu asistencia misericordiosa. En el nombre de Jesucristo les pongo en sus manos. Oro por cada situación adversa, cada circunstancia difícil por la que están atravesando. Oro por cada uno de ellos y de ellas. Ruego que en tu infinita gracia y misericordia podamos encontrar el oportuno socorro, la respuesta a cada situación que nos puede estar embarcando. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Nos despedimos con aplauso de toda la gente que está conectada. Así como está, vamos a